Pues vamos a compartir la palabra del Señor y arrancamos con una serie el domingo antepasado, arrancamos en una serie que se llama La importancia de la perseverancia. Se llama así, la importancia de la perseverancia. Y hoy hemos hablado sobre la importancia de perseverar en la oración. Eso fue lo primero que estuvimos hablando. Y decíamos que no podemos perseverar en las demás cosas en nuestra vida si primero no somos perseverantes en la oración. ¿Por qué? Porque la oración es el principio de todo, ¿cierto? Usted inicia el día orando, termina el día orando. Antes de almorzar o cenar o desayunar, usted ora. Cuando usted va a ir a un paseo, ¿qué hace la familia? Antes de irse de paseo, oran, ¿cierto? O sea, la oración siempre ha sido lo primero. Y cuando ponemos a Dios en nuestras oraciones y perseveramos sin desmayar en la oración, entonces podremos perseverar en muchas otras cosas en nuestra vida. Vamos a perseverar en nuestro matrimonio. Si usted es un hombre y una mujer de oración, usted va a aprender a perseverar en el matrimonio. Si usted es un joven de oración, entonces usted va a aprender a perseverar y a luchar contra las tentaciones de este mundo. Todo inicia ahí, en la oración. Luego estuvimos hablando el domingo pasado sobre perseverar en el camino del Señor. Amén. ¿Cuántos han perseverado en este camino? Sí, bueno, también he visto a muchos desmayar y no perseverar más en el camino del Señor. He visto a muchos empezar con un gran entusiasmo y sí, yo voy a buscar de Dios, ya es tiempo, ya es hora, y arrancan. ¿Cuántos dicen amén? Arrancan, pero es que lo que pasa es que esta no es una carrera de 100 metros para que usted salga disparado. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una carrera eterna, de muchos años. Así que usted tiene que perseverar en el camino del Señor. Y como vimos el domingo pasado, ser fieles hasta la muerte, le dijo Dios a la iglesia de Esmirna ya en Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte, porque en este camino sabemos que es un camino muy lindo, sabemos que es un camino de mucha bendición, sabemos que es un camino de victorias, pero también este es un camino de luchas. ¿Cuántos dicen amén? Este es un camino donde nos enfrentaremos con pruebas. Este es un camino donde nos vamos a enfrentar con momentos difíciles y tenemos que aprender a perseverar en este caminar y no desmayar. Y hoy vamos a hablar sobre un punto muy importante y es perseverar en la unidad. Eso es muy importante. Siempre, y escúcheme lo que les voy a decir esta mañana, siempre la unidad ha sido de gran importancia. Para que un ejército gane una batalla, tienen que luchar unidos. Si el ejército no tiene unidad en pensamientos, si un ejército no tiene unidad en estrategias, en formas de actuar, es muy probable que ese ejército pierda la batalla. Es importante la unidad en muchas áreas de nuestra vida. Los equipos de fútbol y en otras ramas deportivas tienen que aprender a trabajar, a luchar en unidad, ¿cierto? Los defensas, el portero, la media cancha, los delanteros. ¿Han visto ustedes los que reman? No sé cómo ya se llama este deporte, pero hay en un kayak, en un bote largo, y hay aproximadamente unos 10 hombres y todos van remando. Tienen que remar en unidad, tienen que remar al mismo ritmo en el mismo tiempo. Y va un hombre ahí dirigiéndolos y guiándolos. Pero la unidad también es importante en el matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? La unidad también es una importante llave, por así decirlo, en el matrimonio. Que papá y mamá estén siempre unidos es vital para el matrimonio. Para que un matrimonio salga adelante, papá y mamá tienen que permanecer en unidad. Ahora, han habido situaciones en matrimonios que los han golpeado y han querido venir a separar y a destruir esa unidad entre ellos. Pero cuando un papá y una mamá luchan
perseveran en la unidad y dicen, sí, estamos pasando por esta crisis, por este desacuerdo, por esta situación, pero vamos a perseverar buscando a Dios en oración y vamos a perseverar en el matrimonio y sacaremos a nuestra familia adelante. ¿Cuántos alaban a Dios? La unidad, cuando hablamos de unidad estamos hablando de adherirnos, pegarnos, juntarnos. Y que no haya nada que nos pueda separar, que no haya nada que nos pueda desunir. ¿Cómo se une un tubo de metal con otro? Lo unimos con soldadura, ¿cierto? Se une con soldadura, pero la soldadura está a altas temperaturas de calor para que ambos tubos metálicos puedan unirse. Así que quiero decirle que a veces cuando pasamos por momentos de altas temperaturas en nuestra vida, de situaciones duras y difíciles, no es para separarnos, sino para unirnos. En el matrimonio pasamos por temperaturas altas de fuego y de situaciones duras, pero no es para separarnos, sino que es para unirnos y salir adelante. Así que hoy quiero hablar sobre la importancia de perseverar en la unidad, pero quiero hablar sobre la unidad entre la iglesia, entre nosotros como iglesia, y la unidad entre nosotros como iglesia con Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Que es muy importante. Así que en su primer punto allí tenemos un pensamiento ahí en el primero que dice que la unidad es sinónimo de acuerdo. La unidad es sinónimo de victoria. Y la unidad es ayudarnos los unos a los otros. Eso es unidad. Ahora, unidad es lo contrario a ser independiente. Unidad es totalmente lo contrario de aislarme. Eso es totalmente lo contrario de unidad. Ser independiente, aislarme, sino que yo debo de aprender a mantenerme en unidad. Unidad es realizar un trabajo en equipo para alcanzar alguna meta en específico, ¿cierto? Amén. Ahora, hay un texto en la Biblia que es Juan capítulo 17, vamos a leer el verso 11 y del verso 11 vamos a brincar al versículo 21, 22 y 23. Y dice así Juan capítulo 17, versículo 11, leeremos primero el versículo 11. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y dice, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y note para qué, para que sean uno, así como quién, así como nosotros. Y el versículo 21, brinquemos al versículo 21, Jesús sigue orando aquí. Y le dice en el versículo 21 al Padre, le dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. ¿En qué? Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Quiero, iglesia, ubicarlos aquí porque quien dice estas palabras en San Juan capítulo 17 es Jesús. Y Jesús aquí lo que está haciendo es orando y está hablando con el Señor, está hablando con el Padre. Esta es la oración más larga que nos relata la Biblia con respecto a Jesús. Y solo la encontramos en el Evangelio de Juan, nada más. En los otros evangelios no la encontramos. Y también esta oración se le llama la oración sacerdotal. ¿Qué está haciendo Jesús en esta oración? Jesús está orando por sus discípulos, porque Jesús está
pronto a ser crucificado, a morir en la cruz y a dejar a sus discípulos. Así que Jesús está, vamos a decir esta palabra, está preocupado. Voy a utilizar la palabra preocupado. Está interesado que cuando ya Él no esté con sus discípulos, haya algo importante que se mantenga en ellos. ¿Qué es? La unidad. Y le dice: Padre, yo voy a ti, le dice Jesús. Y está Jesús postrado, orando con el Padre. Y le dice: Padre, yo voy a ti, pero hay algo que quiero pedirte, Señor. Y es que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Que ellos permanezcan en unidad como nosotros permanecemos en unidad. Le dice: yo en ellos y tú en mí, para que permanezcan en perfecta unidad. Parece que entonces una de las cosas importantes de Jesús en esta oración era que sus discípulos permanecieran juntos, unidos, que cuando ya Él no estuviera, ellos perseveraran en la unidad. Podría ser que vinieran algunas circunstancias o situaciones que quisieran dividirlos y separarlos. Y si el enemigo lograba separarlos, dividirlos, entonces había una gran posibilidad de que la iglesia no continuara adelante. Por eso Jesús ruega al Padre para que sus discípulos permanecieran siempre unidos. Pero siempre que Jesús oró por la unidad, pidió que la unidad entre nosotros como iglesia fuera la misma unidad que hay entre Él y el Padre. Nótelo en el versículo 11, no sé, creo que lo tenemos. Nótelo en el versículo 11, Jesús dice: para que sean uno, así como ¿quién? Así como nosotros, le dice Jesús al Padre, que para que ellos sean uno, así como nosotros. En el versículo 21 dice: para que todos, ¿cuántos? Todos, y aquí va incluido usted y voy incluido yo. Dice: para que todos sean como uno. ¿Como quién? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y en este versículo termina Jesús diciendo: para que el mundo crea que tú me enviaste. Y en el versículo 22 otra vez vuelve a decirlo: que sean uno, así como nosotros somos uno. Se lo dice en el versículo 11, se lo dice en el versículo 21, se lo dice en el versículo 22, se lo repite Jesús varias veces al Padre: quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Esto quiere decir que al permanecer en la iglesia en unidad, reflejamos la unidad de la Trinidad. Cuando nosotros permanecemos unidos, juntos, reflejamos la unidad que también hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: para que ellos sean uno como nosotros, igualitos. No solamente debemos perseverar en la unidad entre nosotros, no solamente debemos de permanecer en unidad entre nosotros, sino que también debemos permanecer en unidad con el Hijo, debemos permanecer en unidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Y de esta manera es como el mundo creerá que Jesús fue enviado por el Padre, cuando ven a la iglesia unida. Terminamos este año 2020, amén, y no estuvimos reunidos por ¿cuánto tiempo? Marzo, abril, mayo, como por 5 o 6 meses aproximadamente, ¿no? Sí, más o menos. Aproximadamente unos 5 meses no estuvimos reunidos. Hoy no podemos abrazarnos. ¿Se acuerda cuando nos abrazábamos cuando terminaba un culto? ¿Se acuerda cuando nos quedábamos hablando afuera y conversábamos y reíamos? Teníamos ventas, sacábamos mesas, almorzábamos juntos. ¿Se acuerdan cuando hacíamos un paseo a la playa, a algún lugar, un bautismo, un paseo de la iglesia? Íbamos en el bus, los jóvenes atrás cantando, vacilando. ¿Se acuerdan todo esto? ¿Y cómo esta pandemia ha querido venir en cierta forma a separarnos, a desunirnos
Y en cierta manera hemos tenido que guardar distancias, sillas lejos, distancias unos con otros por causa de toda esta situación. Pero a pesar de una pandemia y a pesar de todo lo que esté sucediendo, el Señor dice: yo quiero que ustedes permanezcan en unidad. Y no es que nos vamos a empezar a quitar los cubrebocas y abrazarnos todos, no, ¿cierto? Sino en una unidad con el Padre, en una unidad de pensamiento, en una unidad de santidad, en una unidad de amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. En esta unidad de querer que muchas personas vengan a los pies del Señor. Y quiero que permanezcamos juntos, unidos, todo este año 2021 que viene. Y que si la pandemia continúa, no sé por cuánto tiempo, debemos de permanecer siempre unidos, juntos, como iglesia, y perseverar, y luchar, y seguir trabajando, y seguir soñando con los niños de nuestra comunidad, y seguir soñando con la juventud de nuestra comunidad y con los matrimonios de nuestra comunidad. Que una pandemia no nos detenga para hacer la obra de Dios, para evangelizar y hablarle a otros del Señor Jesucristo. Que bien es cierto, debemos de cuidarnos, que bien es cierto, debemos de ser prudentes, por supuesto, claro que sí. Amén. Aleluya. Pero ¿cuál tiene que ser la función de la iglesia en tiempos de pandemia? ¿Cuál debe ser la función del cristianismo en tiempos de pandemia? ¿Debemos de encerrarnos en nuestra casa y no compartir el evangelio entonces con nadie más? ¿No deberíamos de ir a orar por el enfermo o aconsejar a alguien? Y entonces nos aislamos. No podemos hacer eso. Pero sí, con mucho cuidado y precaución, debemos de seguir con el reino de Dios hacia adelante. Amén. En el punto número 1, quiero que anote esto: debemos tener unidad entre nosotros. Así que pongan nosotros, debemos de tener unidad entre nosotros. Y como punto número 2, unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, Jesús está orando y le dice al Padre: Padre, quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Dice que ellos permanezcan en unidad, yo en ellos y tú en mí, para que haya una perfecta unidad. En el punto 2, unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No solo puede haber una unidad entre nosotros, sino que también debe haber una unidad con la Trinidad. Ahora, la unidad que hay entre nosotros y la unidad que tenemos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no sería posible si no hubiera sido por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Lo que nos une a nosotros con el Padre fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Y lo que nos une a nosotros como iglesia fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Si no hubiese sacrificio, no tendríamos unidad con el Padre, porque el pecado nos separaba de Dios. Pero por la sangre de Jesucristo podemos entrar a la presencia de Dios. Y si no hubiese sido por el sacrificio de Cristo, no tendríamos unidad tampoco entre nosotros. ¿En qué debemos permanecer unidos? Porque esa es la pregunta. ¿Y unidos en qué? ¿En qué debemos permanecer unidos? ¿Qué es lo que nos une? Bueno, debemos permanecer unidos en nuestro pensar. Debemos pensar como Dios piensa. ¿Cuántos dicen amén? Debemos pensar como Dios piensa. Y usted dirá: ay, pastor, qué profundo. ¿Y cómo voy a saber yo cómo piensa Dios? Aquí está, en su palabra. Si usted lee la Biblia, entonces usted se dará cuenta en qué piensa Dios, cuáles son los planes de Dios y cuáles son los propósitos de Dios. Están aquí en la palabra del Señor, ¿cierto? Ahora, en otra cosa que debemos de mantener la unidad entre nosotros y Dios, es que debemos de amar lo que Dios ama. Otra vez la pregunta: ¿y cómo voy a saber yo qué es lo que Dios ama? ¿A dónde está? En la palabra de Dios. En las escrituras usted va a encontrar qué es lo que Dios ama.
Lo otro en lo cual debemos de permanecer en unidad con Dios es aborrecer lo que Dios aborrece. Y otra vez la pregunta, ¿y cómo sé yo qué es lo que Dios aborrece? ¿A dónde encontramos esto? En las Escrituras, en la palabra de Dios. A veces hay gente que llega a preguntarme, pastor, ¿usted cree que sea pecado? Y yo le digo, vaya a leer la Biblia. Con 10 años de estar en la iglesia y todavía pregunta que si será pecado. ¿Usted piensa que será pecado? ¿Usted cree que sería malo? Y yo no, vaya a leer la Biblia. En la Biblia le dice a usted qué es bueno y qué es malo. Esto yo se lo acepto a una persona que apenas está viniendo a la iglesia, que me diga, ¿usted cree que sea malo? ¿Cierto? Bueno, la Biblia dice, vea lo que dice Dios en su palabra. Porque al final no es lo que yo pienso, al final no es lo que usted piensa, al final es lo que Dios dice en su palabra. Y debemos permanecer unidos en la palabra de Dios. Debemos de permanecer en una unidad en la palabra del Señor. Dice la Biblia, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Cuando Dios iba a crear al hombre en Génesis capítulo 3, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ahí hay unas palabras en plural, hagamos, nuestra. ¿Con quién estaba hablando Dios? ¿Con el caballo? ¿Con el mono? Y le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Le dijo Dios al burro, le dijo eso Dios al caballo, le dijo eso Dios a la cebra. No, ahí había una unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dijimos, hagamos al hombre. Había un acuerdo entre ellos, hay una unidad entre ellos. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y esta es la unidad que Dios quiere que tengamos nosotros como iglesia, unidos con Dios en nuestros principios, en nuestros valores, a amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece. Es en esto en lo que debemos de perseverar en la unidad. La Biblia también dice, sean santos como quién. Entonces debemos de permanecer en unidad también en la santidad con Dios. Dice, sean santos como Dios es santo. Es una total unidad. Y es de esta forma como el mundo llega a creer en Jesús. ¿Cómo va a creer el mundo que nosotros somos la iglesia del Señor si hay desunidad entre nosotros? ¿Cómo va a creer el mundo que nosotros? ¿Saben? Una de las cosas que sorprendía a la gente en el primer siglo, una de las cosas que sorprendía a la gente en el primer siglo era ver a los cristianos cómo se amaban. Verlos cómo permanecían en amor. Que cuando los echaban a los leones, los cristianos, aunque no se conocían, porque quizás algunos los traían de Galilea, otros de Judea y de otras provincias de Israel, y los metían en el Coliseo y los soltaban leones, nuestros hermanos, aunque no se conocían, se abrazaban juntos, lloraban juntos y cantaban al Señor juntos. Y todos los que estaban sentados en el circo romano, cuando veían a los hermanos, decían, vea cómo se aman, mire cómo se aman. Aún en el momentos, en sus últimos momentos de su vida, que van a ser comidos por leones, que van a ser crucificados, que van a ser prendidos con fuego. Mire cómo se aman. La iglesia del primer siglo perseveró en la unidad entre ellos. Y aunque nos vengan pruebas o luchas o situaciones difíciles, debemos de aprender a perseverar unidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vuelve a ver a la persona que tiene a su lado detrás de usted. Vuélvalo a ver. Mire, ellos, todos nosotros formamos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Todos nosotros formamos la familia de Dios. Todos nosotros formamos el cuerpo de Cristo, la familia del Señor. Y tenemos que aprender a salir adelante. Qué lindo, dice la Biblia que tenemos que llorar ¿con quién? Lloren con los que lloran, dijo Jesús. ¿Y rían con quién? Y rían con los que ríen.
Es decir, gocémonos cuando alguien, un hermano de la iglesia, le sale bien y va bien en la vida, salió adelante, gocémonos con él. Y cuando algún hermano de la iglesia está pasando por una situación difícil, dice la palabra del Señor que debemos de pasar con él ese momento difícil. Esto es unidad, es una total unidad. Y así es como el mundo entonces llega a creer que verdaderamente nosotros somos la iglesia del Señor. Amén. Hay muchas personas que han perdido la credibilidad de la iglesia porque han visto personas que se llaman cristianos, pero no reflejan la unidad con Cristo. No reflejan una unidad con el Señor. Y este es un ejemplo de la importancia de la unidad que debe de haber entre nosotros y la unidad que debe de tener con Cristo. Usted debe estar unido con Cristo, unido con el cuerpo de Cristo. Amén. Jesús no está orando aquí por una iglesia en particular. Jesús no está orando aquí: Padre, te pido por los hermanos de San Rafa allá en casa del alfarero, que ellos sean. Jesús no está orando por una iglesia en particular. Jesús está orando por la iglesia universal. Jesús está orando por su iglesia que está en todas las naciones de la tierra. Quiero que mi iglesia, que la iglesia, que los hermanos en todo el mundo permanezcan unidos, como tú y yo, Padre, que ellos también sean unidos. Toda la iglesia en el mundo entero debe permanecer en unidad entre ella y en unidad con los principios bíblicos y con la voluntad de Dios. ¿Cierto? Amén. Lo que es pecado en la Biblia aquí en Costa Rica también es pecado en China. Si Dios dice no cometerás adulterio, ¿eso es un tema de cultura o es un tema de iglesia? Alguien podría decir: es que nosotros aquí en nuestro país, la cultura de nosotros es que el hombre puede tener 3 mujeres y somos cristianos, pero es que la cultura de nosotros es que podemos tener 3 mujeres. ¿Cierto? ¿Qué opina usted? ¿Es la Biblia en eso cultural? ¿Depende de la cultura? No. ¿Que debemos de perdonarnos los unos a los otros es un tema cultural? O alguien puede decir: es que en la cultura de nosotros aquí somos cristianos, pero la cultura de nosotros aquí es ojo por ojo y diente por diente. El que me la hace me la paga y todo eso, pero es un tema de cultura, pero somos cristianos. No. Los principios y los valores de la iglesia del Señor es aquí, en China, en Rusia, en Estados Unidos y en cualquier lugar. En cualquier lugar. Porque Dios es Dios santo en Costa Rica, Dios es un Dios santo en Ecuador, Dios es un Dios santo donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. Amén. Cuando el mundo ve que la unidad entre nosotros concuerda con la unidad de Dios, entonces el mundo cree que Jesús verdaderamente fue enviado por el Padre. Tenemos un pensamiento por ahí que dice: amamos lo que Dios ama, aborrecemos lo que Dios aborrece, tenemos los mismos propósitos de Dios, obedecemos al Padre como Cristo obedeció, y etcétera, etcétera. Por eso Jesús dijo: yo en ellos, ¿cierto? Por eso Jesús dijo: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. La perfección de la unidad de la iglesia viene cuando Cristo está en nosotros. Cuando Cristo está en Jesús, dijo: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. La perfección de la unidad nace cuando Jesús está en nosotros. Es decir, dice ahí otro pensamiento: no podemos tener una perfecta unidad entre nosotros estando separados de Cristo. Y no podemos tener una perfecta unidad con el Padre estando separados con Cristo. Para llegar al Padre tenemos que pasar por Cristo, ¿cierto? Jesús dijo: todo lo que pidieras al Padre en mi nombre. Y dice la palabra del Señor: el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y el que no tiene al Padre,
no tiene al Hijo. Hay una unidad entre ellos. Hay una unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Sí? Hay una unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo no puedo decir, yo no creo en el Padre, yo no creo en el Hijo, pero sí en el Padre. No, aquí estamos mal. Jesús dijo, yo en ellos y tú en mí, para que haya una perfecta unidad. Por eso es que tenemos que tener una unidad en pensamiento. ¿En qué creemos todos nosotros como iglesia? ¿Cuál es nuestra firmeza? ¿Cuáles son nuestras convicciones? ¿Cuál es nuestra fe en Cristo? Amén. En esta iglesia creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En esta iglesia creemos en la segunda venida del Señor. En esta iglesia creemos que Jesús nació un día y murió y resucitó al tercer día. Creemos en todas estas cosas porque son la palabra del Señor. Y hemos de permanecer en esta unidad. La unidad de la iglesia y la unidad de la iglesia con la Trinidad nace en la cruz. Ahora quiero que veamos el Salmo 133. Ese salmo no podríamos dejarlo pasar por alto cuando hablamos de la unidad. El Salmo 133, 1 al 3, dice, 133, 1 al 3 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y no te dice el verso 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde, de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Y note cómo termina diciendo, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Este salmo inicia haciéndonos un llamado. ¿Cuál es el llamado que nos hace este salmo? Dice, mirad. ¿Cuál es el llamado? El llamado es a vea, observe, dice el salmista. Mire, mirad, observe. ¿Y qué es lo que tenemos que observar? Dice, vea, observe cuán bueno y cuán delicioso, ¿cierto? Así que lo que tenemos que ver, lo que tenemos que observar, lo que el salmista está diciendo es, no pase por alto esto. No cierre sus ojos ante esta ricura, ante esta bendición tan grande. No cierre sus ojos. Porque hay personas que cierran sus ojos ante lo bueno y ante lo delicioso que es ver, mirar, observar a los hermanos juntos y en armonía. Son aquellos hermanos que dicen, yo vengo a lo mío y que cada quien venga a lo suyo. Aquí terminó el culto y yo no saludo a nadie mejor porque, ¿cierto? Sabemos que ahora estamos en pandemia, pero estoy hablando ahora que en el 2021 como por ahí de julio más o menos, esperamos en Dios, ¿verdad? Ok, y entonces, pero habían hermanos que decían, y decía el pastor, vamos a orar, y ya el hermano está con la Biblia en la mano y parado allá en la puerta. Ya él va corriendo para la casa. Amén, y ya vaya por la acera. Y uno dice, ¿qué se hizo fulano de tal? No, es que ¿sabe qué es? Que a mí no me gusta saludar mucho a la gente. Dice el salmista, vea, observe, ¿cierto? Y para usted ver y observar, usted se tiene que detener. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que detenerse, ver y observar. Dice, mirad, vea, observe lo bueno, lo sano, lo saludable, lo delicioso, lo agradable, lo dulce que es habitar los hermanos juntos en armonía. Tengo un pensamiento por ahí que dice, la palabra habitar es una palabra que implica relación, es una palabra que implica comunión. Eso es habitar.
Eso es habitar. Es la misma palabra cuando dice que el Espíritu Santo habita en nosotros. La misma palabra que está usando el salmista de habitar es la misma palabra que usa Pablo en Corintios cuando dice que nosotros somos la habitación del Espíritu Santo. Es decir, hay una relación, una comunión que tenemos con el Espíritu de Dios. Habitar, habitación, relación, comunión. Así que habitar no es simplemente un saludo, no es un momento. Es la relación que debe haber entre nosotros, como iglesia, como hermanos, y que tenemos que perseverar en ello. Esa es la misma relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Usted sabe qué es ver al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que no están de acuerdo? Y que Dios diga, hagamos al hombre, y el Hijo diga, pues, no, hagamos algo. Y que el Espíritu Santo diga, bueno, hagámoslo mejor en votación. No, ellos siempre están de acuerdo. ¿Usted cree que el Padre quiere que usted sea salvo? ¿Lo quiere el Hijo? ¿Lo quiere el Espíritu Santo? Ellos siempre están unidos en un acuerdo, en un mismo pensar. Hay gente que dice, yo no entiendo el tema de la Trinidad. Dice la Biblia que son uno. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Pero también nos dicen que son tres. Dios, pero ¿qué es este arroz con mango? No entiendo nada. Ellos son tres, pero son uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres, pero uno. ¿Uno en qué? Uno en un mismo pensar, en un mismo actuar, en un mismo poder, en una misma santidad, en una misma integridad. Ellos son tres en unidad. ¿Me entienden esto? Y nosotros somos muchos. Nosotros somos muchos, pero somos un cuerpo en Cristo. Y tenemos que tener una misma visión, un mismo pensar, un mismo actuar. Y si decimos vamos a hacer una actividad evangelística, ¿quiénes van? Todos. Con un mismo pensar, con un mismo actuar, conectados con Cristo, porque Él quiere que la comunidad sea salva. Sí, entonces su iglesia, ¿qué tiene que querer? Que su comunidad también sea salva. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y entonces ¿a quién va a usar? A su cuerpo, que es su iglesia. Lo va a usar a usted, me va a usar a mí. Y vamos a permanecer en unidad. Y dice el salmista, vea qué lindo, vea cuán hermoso, qué bueno, qué saludable. Porque cuando una iglesia permanece en unidad, es una iglesia sana, saludable. ¿Cuántos dicen amén? Es una iglesia sana, saludable. Y eso es delicioso, es sabroso. Eso es lo que él está diciendo, es sabroso, es delicioso, ¿cierto? La otra expresión que usa el salmista es hermanos. Mirad cuán bueno, delicioso es habitar. Y habitar es comunión, habitar es relación. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los ¿quiénes? Los hermanos. Y dicen este pensamiento, hermanos nos identifica como ¿qué? Como familia. Hijos de un mismo Dios. Efesios 2:19 dice que somos miembros de la familia de Dios. Somos una familia. Otra vez vuelvo a ver a quien tiene a su lado detrás de usted. Él es su hermano, él es su hermana, ella es su hermana, él es su hermano. La necesidad de su hermano tiene que ser, es más, les voy a decir esto. Esta familia es más real y más verdadera que la familia que usted tiene aquí en la tierra. Porque la familia que usted tiene aquí en la tierra un día va a dejar de ser, ¿o no? Pero esta familia en Cristo es una familia eterna. Cuando estemos en el cielo seguiremos siendo la familia de Dios. Seguiremos siendo la familia de Dios. Y eso es algo que Dios quiere que comprendamos. Cuando usted le entrega su vida al Señor, entonces usted llega a ser un miembro de la familia de Dios. Somos hermanos, somos una familia y debemos de amarnos como familia. Hay personas que dicen, y quiero que me ponga atención en este punto. Hay personas que dicen, yo amo a Dios, pero no amo estar en la iglesia. Y eso es contradictorio. Eso es contradictorio. Porque la Biblia dice que Dios amó tanto a la iglesia que entregó su vida por ella. Usted no puede decir entonces, yo amo a Dios, pero no me gusta la iglesia. ¿Cómo? O sea, un momento, ¿cierto? ¿Y qué tal si alguien viene donde usted le dice, mire, yo a usted lo quiero mucho, pero su esposa sí es bárbaro?
usted se va a sentir resentido, usted no le va a gustar. ¿Por qué? Pues mi esposa, ¿cierto o no? Eso es lo mismo con Dios. Le podemos decir a Dios: Señor, yo te amo a ti, pero la iglesia no sea tan bárbaro. Y Dios va a decir: pues, ¿qué le pasa? Yo morí por ella, yo di mi vida por ella. ¿Cómo usted dice que me ama a mí y no amas a mi iglesia? Si yo di mi vida por ella. No, aquí hay algo que no está bien. ¿Y ha visto usted gente así? Hay gente que dice: yo la verdad que por eso yo ahora solamente Facebook, ahora yo solo YouTube y ahí veo las predicaciones y todo, porque a mí no me gusta así como la iglesia y relacionarme con los hermanos y todo eso. A mí eso no me gusta, como que no. Dios dice: no, papito, así las cosas no son. Así no son las cosas. Si usted me ama a mí, ama a mi iglesia también. Y si no ama a mi iglesia, entonces no me ama a mí. ¿Cierto? ¿Ve la importancia de la unidad en la iglesia? ¿Ve la importancia de que nosotros permanezcamos unidos? Por eso es que el diablo quiere meter discordia, pleitos, celos, envidias, disensiones dentro de la iglesia, entre los hermanos. Amén. Aleluya. Usted no puede decir amo a Dios, pero no amo estar en la iglesia. O no me gusta relacionarme con la iglesia. Eso no puede ser posible, iglesia. Si usted no ama a Dios, entonces si usted no tiene una linda relación con la iglesia, tampoco puede tener una linda relación con Dios. En el punto número 3 dice: la iglesia, y vamos a poner algunos puntos ahí. Vamos despacio, tranquilos, que hasta las 2 de la tarde. Punto número 3: la iglesia es la amada de Dios. Es el rebaño de Dios. Es la familia de Dios. Es el cuerpo de Dios. Es el ejército de Dios. Es la sal de la tierra. Es la luz del mundo. Esa es la iglesia. Cuando usted murmura, bueno, usted no, porque usted no murmura, pero cuando alguien murmura, eso fue como un sarcasmo, pero bueno, cuando alguien murmura de la iglesia, está murmurando del cuerpo de Cristo. Le está haciendo un daño al cuerpo de Cristo. Por eso es que la murmuración y los chismes dentro de una iglesia es lo que más daño causa en una congregación. Por eso es que debemos de amarnos. ¿Cuántos dicen amén? Y les tengo una noticia: el chisme y la murmuración es pecado. ¿Qué es? Es pecado. El chisme y la murmuración es pecado. Es pecado. Dios nos llama a amarnos, a perdonarnos. Mire, dice el salmista, observe qué bueno y delicioso es ver a los hermanos habitar juntos en armonía. Como un hijo de Dios, miembro de la familia, no va a amar la unidad de la iglesia. Juntos en armonía. No solo debemos de estar juntos, sino también armonía. Escúcheme, la palabra armonía ¿la encontramos a dónde? La palabra armonía la encontramos en una orquesta. La armónica, la armonía en una orquesta. Y en una orquesta usted va a ver diferentes instrumentos: violines, saxofones, trompetas, pianos, guitarras, bajos, instrumentos de viento, de percusión, de todo tipo de instrumentos, diferentes sonidos, ¿cierto o no? Pero cuando tocan en unidad, qué lindo suena, ¿cierto? Cuando tocan en unidad, todos en una misma nota, todos en un mismo ritmo, todos en un mismo acorde, qué lindo suena, a pesar de que son diferentes instrumentos. Así es la iglesia. Aquí todos nosotros somos diferentes. Cada uno de ustedes tiene un don diferente. Y hemos tomado ese dinero y nos hemos ido a los supermercados. Y usted tiene que ver la cara de la cajera cuando está ahí. Y nos ve jalando 3 carros llenos de comida.
llenos con cartones de huevos, con arroz, con montones de cajas de aceite, azúcar, frijoles, de todo. Y la cajera se queda ahí y jalan 3 carros y los ponen y pip, tit, 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 tit. Y dele, y dele, y dele. Y después en la casa, en la sala de nuestra casa ha estado llena de comida. Y hemos podido organizar todo. La otra vez lo hicimos aquí, teníamos ese montón de comida. Dice Dios que cuando la iglesia permanece unida, ahí envía Jehová, ¿qué? Bendición y vida eterna. No solamente queremos ser una iglesia grande, queremos ser una gran iglesia. Tenemos que reflejar, cuando permanecemos unidos, reflejamos la unidad de Dios, la unidad de la Trinidad. Cuando permanecemos unidos como iglesia, en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo actuar. ¿Qué nos vendrá este 2021? No lo sabemos, ¿cierto? No lo sabemos. Pero una cosa sí sabemos, y es que vamos a permanecer unidos en el Señor. Y es que vamos a luchar juntos y no vamos a desmayar. Lucharemos, vamos a perseverar juntos en el Señor. Y vamos a hacer grandes cosas para Dios. Escúcheme, iglesia. Dice por ahí este pensamiento: aislamiento no es bíblico. El aislamiento no es bíblico. La unidad, el mantenernos juntos en armonía, eso sí es bíblico y es la voluntad de Dios. Hay gente que dice: yo no me relaciono con nadie. El aislamiento no es bueno. Por eso aquí tenemos grupos pequeños, células, con jóvenes, con señoras, con varones. Los varones tuvimos una carnita asada un día de esto, ¿cierto o no? Qué bonito. Compartimos juntos, con distancia, más o menos, pero con distancia, compartimos, carnita asada. Hace como 22 días, más o menos, carnita asada. Nos tomamos una foto aquí todos y todo el asunto. Y qué lindo. Eso es habitar juntos en armonía. Las señoras con sus células, los niños, los preadolescentes, los jóvenes por allá. Eso es maravilloso. Dios dice: vea qué lindo, observe qué lindo. Si usted se aísla del cuerpo de Cristo, si usted se aísla de la familia de Dios, entonces usted irá en un decaimiento espiritual. El que se aísla de la familia del Señor, el que se aísla del cuerpo de Cristo, no va a crecer espiritualmente. Se quedará siempre un pequeño hombre o mujer espiritual. Si usted no se une a la familia del Señor, usted no va a aprender a amar. Usted no va a aprender a soportar. El que no se une, el que se aísla de la familia del Señor, sus dones y sus talentos nunca se van a desarrollar. Nunca, nunca. Fuimos creados por Dios para permanecer en unidad. Perseveramos en la unidad. Ahora, para perseverar en la unidad, entre nosotros debemos de tener como iglesia algunos elementos importantes. Y con esto terminamos. Para permanecer en unidad tenemos que tener algunos elementos importantes, que son, ¿cuáles? Amor, humildad, mansedumbre, paciencia y tolerancia. Permanezcamos juntos. Permanezcamos en unidad, iglesia. Perseveremos en esto este año que viene. Hagamos todas las cosas para el reino de Dios, para la obra del Señor. ¿Cuántos de ustedes en las iglesias a veces nos hemos encontrado con personas difíciles, con un carácter incómodo? ¿Verdad que sí? Entonces usted dice: no, mejor yo no vuelvo. No, usted tiene que seguir,
para que el amor suyo crezca, para que usted aprenda a tolerar, para que usted aprenda a tener paciencia. ¿Sabe una cosa? Aquí entre todos nos ayudamos a crecer espiritualmente. ¿Qué le parece si oramos? Y le pedimos al Señor que este año que viene vamos a luchar y a perseverar en la unidad. Quiero que este año que viene usted permanezca en unidad con su familia. Quiero que este año que viene usted permanezca en unidad con sus primos, con sus hijos, con sus tíos, con su familia, con sus hermanos. Permanezcamos en unidad como iglesia. Permanezcamos en unidad como familia. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que somos la familia de Dios. La Biblia dice que somos miembros los unos de los otros. Y somos importantes unos para con otros. Yo no quisiera que usted en esta familia se sienta que usted no es útil, porque usted es muy útil. ¿Es útil una pestaña? ¿Es importante una pestaña en su ojo? ¿Verdad que sí es importante? ¿Qué sucedería si usted no tuviera pestañas? Pasarían sus ojos llenos de polvo todo el tiempo. Pero esos pelitos tan pequeñitos que usted tiene ahí cubre nuestros ojos del polvo. Tal vez usted dice, no, es que yo soy como una pestaña en el cuerpo. Pues déjeme decirle que usted es muy importante. Usted es muy importante aquí. Usted es muy importante en el cuerpo de Cristo. Dios a usted lo necesita. Dios la necesita a usted para trabajar en su reino aquí en la tierra. Amén. Puede decirle al que está a la par, usted es muy importante. Dígaselo. Vamos, pero dígaselo. Usted es muy importante. Es que yo no sé hacer nada. ¿Cómo que no? Le vamos a ayudar en las clases 201, 301, 10. Le vamos a enseñar que usted sí es importante y que usted puede hacer muchas cosas aquí. Se lo vamos a enseñar. No se aísle, métase ahí en estas clases. ¿Qué les parece si oramos? Cierre sus ojos y vamos a hablar con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por este año que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bendición. ¿Qué le parece si toma a su familia ahí de la mano, a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa? Este es el último domingo de este año y podemos orar juntos, como familia, como iglesia. Podemos adorar juntos al Señor. Dígale, Señor, gracias por este año. Puede levantar sus manos al cielo y ser agradecido con Dios. Puede levantar sus manos al cielo y decirle, Señor, gracias por estos 12 meses, por estos 300, ya casi 365 días del año, Señor. He podido ver tu misericordia, Señor, en estos largos días. Señor, aunque pasamos luchas y pruebas, aunque pasamos por momentos difíciles, Señor, yo hoy puedo decir que tú has estado con nosotros. Hoy puedo decir, Señor, que toda la gloria y la honra es para ti, Dios del cielo. Dígale al Señor, Señor, ponemos este año que viene en tus manos. Ponemos este 2021, Señor, si tú nos permites llegar. Ponemos este 2021 en tus manos, Señor. Te pedimos, Dios, que nos des sabiduría, Señor, para enfrentar las luchas que nos vengan este año. Nos dé la firmeza, la fortaleza, Dios, en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, este 2021 disfrutar cada día que tú nos das. Cada momento, cada instante, cada minuto que tú nos das de vida, queremos disfrutarlo. Quiero disfrutarlo con mis hijos. Quiero disfrutarlo al lado de mi mamá, de mi papá, de mi esposo, de mi esposa. Dígale, Señor, quiero, Dios, disfrutar cada año, cada momento, Dios.
Quiero, Señor, este año servirte. Si este año, Señor, no he podido desarrollarme y no pude servirte, Señor, como quisiera, este 2021 quiero servirte. Quiero, Señor, en el nombre de Jesús, honrarte, hacer tu voluntad, Dios mío. Dile, Señor, gracias por todas las bendiciones de este 2020. Y gracias por todas las luchas también de este 2020. Los familiares que nos abandonaron, que nos dejaron, aquellos que tú te llevaste, Señor. Los golpes que pasamos, Señor, en familia y las situaciones difíciles. En medio de todo, Señor, como dijo Job, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Como dijo Job, aunque deshecha esta mi piel, con mis ojos veré a Jehová. Señor, quiero permanecer en unidad con tu iglesia este año. No quiero apartarme de ti, de tus caminos. Quiero perseverar en el camino tuyo. Quiero perseverar en la unidad con los hermanos, con las hermanas. Dígale, Señor, gracias por esta familia espiritual que tú me has dado. Gracias por esta iglesia, Señor, donde puedo venir, reunirme con mi familia, adorar tu nombre, reunirme con cada hermano y con cada hermana. Señor, gracias por esta familia espiritual. Gracias por tanto amor, por tanta bondad, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a perseverar, a continuar adelante, Dios, para la gloria y la honra de tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por tanto amor. Dígale a Dios, gracias por amarme tanto, Señor. Gracias por amarme tanto, Señor Jesús. Aquí estamos, Señor, para adorarte. Gracias por tanto amor. Dígale al Señor, bendice a mis generaciones, a mis hijos, a los hijos de mis hijos, Señor, para tu gloria y tu honra, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Dios Todopoderoso. En tu nombre, Señor, bendice a tu iglesia. Prospera, Señor, este año que viene, todo lo que hagamos. Bendice a mi hermano este año en su trabajo. Que este año nunca nos falte alimento en la mesa de nuestra casa. Que este año que viene, Señor, podamos tener salud, Dios. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, fortalece a todas aquellas familias que por causa de esta pandemia y muchas situaciones perdieron a un ser querido. Fortalécelos, ayúdalos. Aquellos, Señor, que están pasando en el hospital este momento, Señor, que pasaron allí la Navidad y que pasarán allí, Señor, el fin de año. Dios, ayúdalos. Trae sanidad sobre ellos. Trae fortaleza a la familia, Dios, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor Dios del cielo. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor. Queremos ser agradecidos no solamente de labios. Queremos ser agradecidos con nuestra forma de vivir, con nuestra actitud, Señor. Queremos vivir agradecidos contigo, Señor, para la gloria y alabanza tuya, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Puedo darle un aplauso al Señor? Aleluya. Dios ha sido bueno. ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno? Dios ha sido fiel. Iglesia, los cultos continúan igual. El martes tenemos culto a las 7. Venga a orar. Venga a orar. Dios no está en pandemia. Venga a orar. En la parte de afuera los músicos tienen unas ventecitas, un quequito. Entonces usted lo compra y se lo lleva. Es para que nos ayuden con los temas de la economía de los músicos. Dios los bendiga a todos. Que pasen un feliz año nuevo y que la paz de Dios esté siempre con ustedes. Bendiciones, iglesia.